Muy buenos días, mi queridísimo Escorpio. ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos aquí en tu lectura del día de hoy. Espero que este video llegue en el momento adecuado a tu vida para entregarte los mensajes que estás necesitando escuchar en este momento, los consejos y pues las energías que necesitas conocer para poderlos proyectar correctamente en tu futuro. Mi querido Escorpio, vamos a empezar con tu tirada del día de hoy. Vamos a ver en qué estás trabajando en este momento, de dónde viene, hacia dónde se va a mover, qué es lo que necesitas ver, que está oculto, que no estás viendo de esta situación, lo que debes cambiar y cómo podría resolverse. Es un tema de dinero, te veo aquí batallando con asuntos de finanzas. Tenemos aquí el 4 de oros y tenemos en la resolución a la reina de oros. Hay un tema económico que te está preocupando, que te está haciendo un poquito de ruido en este momento. Te voy a decir de dónde viene. Te veo dejando atrás mira, fíjate cómo este personaje, este 4 de oros, le da la espalda a una situación, a una familia o a un proyecto. También puede ser a una escuela. Algo dejaste atrás, puede ser un trabajo. Algo que te reditúa y que se termina. Lo dejas atrás, puede ser algún negocio temporal que estabas teniendo, a lo mejor por temporada, algo navideño, se está terminando y avanzas. Tú avanzas, te llevas dinero de ese lugar o de esa situación, de ese proyecto, y ese proyecto se queda atrás. Te trajo muy buenos resultados, te redituó bastante. Y lo que aquí veo es que además la pasaste muy bien, lo disfrutaste mucho. El generar esos ingresos, lo disfrutaste, te sentiste pleno. Tenemos aquí a esta emperatriz que me dice que lo hiciste de la mejor manera posible, que pudiste desarrollarte, que además obtuviste como reconocimiento, respeto, y fue algo que te generó además como este sentido de poder, ¿sabes? Como que te hizo sentir muy bien y poderoso el poder estar haciendo este negocio como sucedió. Ya se acabó, no es que lo terminaras, simplemente ya se terminó y tú lo que quieres en este momento es continuarlo. A ti te gustaría volver a empezar, o sea, digamos como que no lo abandonaste, simplemente llegó a su fin. Y lo que estás haciendo ahora es buscando en tu intuición la manera de retomarlo, de seguir, de continuar, de volverlo a hacer para obtener los mismos resultados. ¿Sabes? Como que te veo con ganas de empezar de nuevo un proyecto similar al que está terminando. Pero ahora lo quieres hacer solito o solita. No sé cómo lo estás viendo, porque aquí veo otra reina en lo que está oculto. Lo que está oculto es que quieres sacar adelante tú este proyecto sin el socio o la socia con la que estabas trabajando. Es decir, lo quieres sacar de la partida, porque es una persona que fue un poquito conflictiva, que a lo mejor era más, como que blofeaba más de lo que hacía, como que hablaba más de lo que realmente concretaba. Y tú quisieras seguir adelante sin esa persona, esa es la realidad. Si no lo has visto, te lo estoy diciendo. Estás pensando y estás tratando de conectar contigo para saber cómo debes seguir adelante. Lo que está oculto, lo que no has visto, no has querido ver, es que o deberías seguir adelante tú solo sin esta persona, o en realidad en tu inconsciente tienes muchas ganas de probar suerte sin esta persona. O sea, el tarot nos está diciendo que esta persona no es positiva para el proyecto. Sin embargo, fue una parte importante, si no es un 50-50, fue una parte vital del proyecto. Lo que veo aquí, por las energías que me representa cada una
de las reinas es que tú eres la persona que cuenta con el talento, del servicio que vendieron, del producto. Tú tienes como ese secreto. La otra persona más bien a lo que se dedicaba quizá era a la promoción, era a la difusión en redes o a la publicidad. Y tú quisieras salir adelante con otra persona. Lo que tiene que cambiar para que este proyecto se dé, o lo que tienes que ver y no estás viendo, lo que tiene que mejorar, es que si tú sacas a esta persona te vas a quedar solo o sola con el trabajo y va a ser demasiado pesado. Ya no lo vas a disfrutar como lo hiciste en el pasado. Ya no va a ser tan fácil, ya no te vas a sentir como un pez en el agua. ¿Por qué? Porque vas a tener que empezar a esforzarte por hacer las tareas de la otra persona. Entonces es importante que veas cuáles son tus posibilidades aquí, ¿ok? Si quieres sacar a esta persona porque sientes que no se comprometió al mismo grado que tú, entonces, y consideras que su tarea es importante, entonces busca a alguien más en quien confíes, alguien más que te pueda ayudar para seguir o para llevar estas tareas que esta persona llevó a cabo en su momento y que te genere la misma confianza, o realmente plantearte la posibilidad de seguir con esta persona hablando claramente, explicándole por qué quisieras continuar trabajando con ella, pero por qué no también. Porque no se comprometía, porque entregaba las cosas tarde, porque no sentías el mismo nivel de trabajo entre una y otra persona, y dejar muy claros, pero muy claras las situaciones. ¿Por qué? Porque de otra manera, si continúas con esta persona como las cosas están actualmente, vas a seguir sintiendo que tú solo sacas adelante el trabajo. Y si continúas sin esta persona, definitivamente vas a estar solo y vas a tener que sacar adelante el trabajo. Entonces tú aquí tienes que elegir, mi querido Escorpio, porque siento que esta persona sí es alguien muy importante en el proyecto, pero que debe responder de mucha mejor manera en el proyecto o en la relación, ¿sabes? Aplícalo como sea que se aplique esto para ti, pero sí veo que es un tema más financiero, más de negocio. Lo que va a suceder y cómo se va a desarrollar si tú sigues el consejo que te está dando el tarot, de no quedarte solo, de no exponerte a trabajar así, porque te vas a sobrecargar. Si tú trabajas con la persona adecuada, o si manejas la situación con tu socio, con tu socia de manera adecuada, vas a volver a triunfar. Y lo que va a suceder con este proyecto que van a reiniciar o que van a replicar es que les va a ir todavía mejor. Y veo que hay una persona que cuida muchísimo del proyecto. Hay una persona que se va a enfocar muchísimo en cuidarlo. Puede ser tú, puede ser tu socio, pero una vez que hables y que destrabes la situación de comunicación con esta persona, todo se va a arreglar y esta persona se va a realmente enfocar en cuidar del proyecto, o tú te vas a enfocar a cuidarlo y va a florecer y va a crecer. Esta es la energía que se presenta en el futuro de este proyecto. Es una reina de oros que cuida, que alimenta, que nutre y que genera fortaleza al proyecto. Mira cómo lo pone sobre sus piernas. Lo veo cuidándolo, te veo cuidándolo, la veo cuidándolo. Te veo prosperando y te veo nutriendo y fortaleciendo el proyecto del que estamos hablando. No sé cómo se aplique en tu vida, espero que a ti te resuene. Ahora vamos a sacar tu tirada del amor para los que se encuentran en pareja. Veo que tienes dudas un poquito sobre la situación actual de la relación. No se encuentran muy bien. Tienes tus dudas, has tenido tus dudas. Veo que han tenido momentos de luz y de sombra. Veo que hay dualidad, veo que pueden estar pasando por momentos de mucho amor, pero también de algunos pleitos, de algunos malos entendidos, mi querido Escorpio. Es importante que sepas que esto va a pasar, va a quedar atrás. Van a tener oportunidad de unirse, de celebrar, de establecerse. Y esto viene también por un chispazo en la relación. Veo que de pronto van a encender la llama de la pasión nuevamente. Me refiero a la parte de la intimidad. Van a gozar de una noche
de muchísima conexión en la que todos los elementos de la relación se van a fortalecer, no solamente el tema de la intimidad, sino que también van a reunirse, a unirse, van a valorar lo que tienen y van a poder volver a establecerse y a valorar en general la situación y la relación que han trabajado por el tiempo que hayan estado juntos. Esto va a pasar próximamente, ya lo estás planeando, probablemente es una escapada romántica de fin de semana, probablemente es simplemente una cena romántica que tienen lista, preparada, y veo que los va a fortalecer. Mi querido Escorpio, si tienes estos planes en mente, adelante, porque de verdad que todos los altibajos que hayan tenido se van a quitar, se van a hacer a un lado cuando ustedes se den la oportunidad de reconectar en este fin de semana, en esta escapada, en esta noche de amor. Mi querido Escorpio, tú eres intenso, tú eres fuego y vas a ayudar a que tu pareja y tú con este plan se puedan reunir y unir nuevamente. Ahora, mi querido Escorpio, si tú te encuentras solitario, te encuentras soltero, veo que te mueves rápidamente hacia una relación estable, sólida y muy sensual, como tú eres. Obviamente, mi querido Escorpio, se viene algo muy importante en el tema romántico. Sin embargo, vas a tener algunas dudas sobre esta persona. Puede ser que la estés conociendo, que sea una persona con la que ya hayas salido, con la que estés conectando, que hayas conocido y que te haya parecido sumamente atractiva. Bueno, si es el caso, mi querido Escorpio, no van a faltar las dudas. Sin embargo, no te preocupes, el tarot te indica que ustedes están destinados a esta estabilidad emocional, a esta celebración, a una buena conexión y a una muy buena intimidad, Escorpio. Esto viene en el corto plazo, así que no le des más vueltas, no hagas caso a las dudas y déjate llevar. Fluye en el amor y todo va a presentarse de manera perfecta para ti. Mi querido Escorpio, esta es tu tirada del dinero. Vamos a ver cómo se ve. Te voy a enseñar la tirada, te voy a enseñar cómo veo las cosas en tu futuro inmediato en el dinero. Esto me hace muchísimo sentido con la primera tirada de arriba, que hablábamos de un ciclo que se termina, que fue muy exitoso y que quieres repetir. Mira, veo el mundo. Es un ciclo de un triunfo. Tuviste un triunfo. El mundo es el arcano mayor por excelencia, más positivo, pero también nos habla de cierre de ciclos. Ve cómo esta guirnalda encierra a nuestro personaje que está triunfando, que se ve rodeado y completo, porque tiene aquí 4 personajes sumamente importantes que lo bendicen, que lo observan, que le aplauden. Digamos que el ciclo se cierra de manera exitosa. Vemos otra vez lo mismo que hablábamos aquí arriba, un proyecto que termina y que te dejó muchos beneficios. Entonces, felicidades primero que nada. Te decía que tú tienes muchas ganas de repetir el ciclo, de volver a generarte ese negocio que se acabó, que se cerró bien, pero te sientes sumamente traicionado por la contraparte que te pudo haber estado ayudando. Puede ser el complemento de lo que vimos arriba. Te quedas con un sabor de boca como de que tu socio y tú no terminaron del todo bien. Veo conflicto. Veo que probablemente no hay una pelea, o sea, no ha sido verbalizada, porque aquí te veo como tranquilo, aquí también, pero te quedaste como con la sensación de sí, nos fue muy bien, se logró, pero esta persona no fue leal, esta persona no actuó de la misma manera que yo y te sientes como en desventaja, ¿sabes? Bueno, el consejo que te da el tarot para que esto se resuelva y se equilibre y para que puedas llegar a esta reina de oros que vimos hace rato es mantente en equilibrio, sé pero muy leal a tus pensamientos, a tus sentimientos. Tus sentimientos me están diciendo que en realidad esta persona pudo realmente haberte hecho sentir muy mal y haber quedado con este sentimiento de traición, de que te faltó el respeto, de que no contaste con esa persona. Entonces, háblalo, dilo. Para ser justos, tienes que darle un feedback. Cierra el proyecto bien, pero también sincérate y dile, ¿sabes qué?
Ok, muchas gracias, nos fue muy bien, pero siento que de todos modos yo di más. No te estoy exigiendo más, no te estoy exigiendo que me des tu parte. Simple y sencillamente creo que si queremos repetir el proyecto tendríamos que ser más justos. Pero para que tú puedas hablar con esta persona, el tarot te invita a hacer una reflexión interna, a conectar con tu parte espiritual, a orar, a pedir luz, a meditar, para que puedas tener las palabras más acertadas para poder conectar con esta persona sin lastimar, sin afectar la relación y para obtener los mejores resultados. Mi querido Escorpio, dime si esto te hace sentido, dime si algo de lo que te he dicho te resuena, dime si alguno de los consejos que te he dado te hace sentido en tu vida en este momento, crees que pueda ser un buen consejo para ti. Espero que así sea. Por favor, mantente en contacto conmigo, déjame saber en los comentarios si esto te resuena y también activa lo mejor de esta lectura escribiendo hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mí para mi mayor bien. Te deseo mucha luz, te mando muchísimo amor, mi queridísimo Escorpio, que Dios te bendiga, ten un maravilloso día. Namaste.